Bienvenidos amigos míos a las revistas de cine y entretenimiento de Dragon's Warriors, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general y de Dragon Warrior 1, 2 y 3 y del 1 al 20. Amigos míos, en esta ocasión hablaremos acerca de una colaboración en conjunto con Cine, Derecho e Historia sobre Avatar, la leyenda de Aang, la leyenda de Korra, Riddick, Sin City, la ciudad del pecado, Rápidos y Furiosos, Triple X y principalmente amigos míos y también como ustedes nos lo estuvieron pidiendo constantemente, también esta colaboración obedece también a los temas que nos han pedido, principalmente en audios posteriores y además, amigos míos, les tenemos grandes noticias. Estas colaboraciones seguirán por el resto de la posteridad y de toda la eternidad, amigos míos. Pero no solamente eso, amigos míos, sino que también hablaremos acerca del Señor de los Anillos, el Hobbit, de Witcher y finalmente Juego de Tronos, amigos míos. Ahora bien, en la presente colaboración vemos que Avatar y la leyenda de Korra, es decir, Avatar, la leyenda de Aang, y Avatar, la leyenda de Korra, vemos principalmente estas mediaciones, conciliaciones y conflictos entre la nación del fuego y las demás naciones, haciendo referencia principalmente que la nación del fuego es Japón, la nación del aire es China, y a su vez también las demás naciones representan a las potencias occidentales, es decir, potencias orientales y occidentales. Entonces, principalmente desde el punto de vista cinematográfico, la historia cumple con sus propósitos de hacernos entender que el conflicto y la guerra no son buenos para solucionar los conflictos. Y a su vez también el derecho nos dice que cada una de estas naciones tiene reglas y normas, y en la historia se nos dice siempre que la historia la escriben los vencedores y no hay cabida para la historia de los vencidos, pero tanto Avatar, la leyenda de Aang y la leyenda de Korra son historias de redención y de superación y de motivación personal que vale la pena revisitar para que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿qué debemos de hacer para mejorar como sociedad? Y ahora bien, una vez agotado este punto, nos pasamos a la saga de Riddick y principalmente la de Sin City, la ciudad del pecado. Ya habíamos hablado de esto, amigos míos, pero principalmente para darle ya punto final a esto es que Riddick nos pone un mundo anárquico en donde no hay reglas, no hay normas y todo se hace bajo la voluntad del ojo por ojo y del diente por diente, pero principalmente las sociedades de Riddick y de Sin City, la ciudad del pecado, en una sociedad en donde se vive en el espacio y no hay leyes, y en la otra en donde la criminalidad está a la orden del día, es principalmente en donde se nos hace la siguiente pregunta: ¿qué es lo que debemos de hacer para mejorar como sociedad y también con los círculos de violencia y odio que imperan en los mundos de Riddick y de Sin City, la ciudad del pecado? ¿Qué debemos de hacer para mejorar como sociedad? Esta pregunta no nos la contesten ahorita, simplemente escríbanos sus comentarios, opiniones al correo electrónico de Dragon Warrior 9303@gmail.com. Una vez agotado esto, nos pasamos con
los conflictos de Rápidos y Furiosos y principalmente Triple X, en donde principalmente desde el punto de vista cinematográfico la franquicia ya ha estado decayendo. Las carreras callejeras están fuera de lugar dentro del derecho en general porque son actos ilegales y son círculos de odio y de violencia ilegales. Y desde el punto de vista histórico, si nos ponemos a pensar, las carreras callejeras y demás cuestiones en general vinieron principalmente desde la mafia, principalmente de Al Capone con el asunto del alcohol, y que a su vez también se derivaron del cine rebelde juvenil, del cine de mafia en general, pero principalmente esto es un referente histórico, cinematográfico y de derecho en general, en donde se nos está diciendo que estos actos ilegales y de círculos de violencia y odio no deben de existir en una sociedad que supuestamente tiene reglas y tiene normas a seguir desde el punto de vista histórico, principalmente desde la mafia de Al Capone y principalmente desde la mafia italiana, y posteriormente durante las épocas de los años 20 y 30 se daban mucho estas cosas de las carreras ilegales en contra de la lucha del alcohol. Entonces, principalmente con esto de las carreras ilegales nos damos cuenta desde dónde vienen estas situaciones, es decir, desde los años 30 del siglo pasado. Desde el punto de vista legal están fuera de lugar, no deben de tener cabida las carreras callejeras en el mundo legal, y principalmente desde el punto de vista cinematográfico la franquicia ya ha caído bastante y al fin y al cabo ya va a acabar con la 11ª o 12ª o 15ª película. Solamente esperemos que sea un cierre digno para Rápidos y Furiosos, y principalmente con Triple X, Misión Imposible y principalmente Jason Bourne y otras películas de espías en general, incluida la de John Wick. Principalmente todo esto sucedió con la Guerra Fría entre los Estados Unidos de Norteamérica y Rusia, en donde se dio este cine de espías. Desde el punto de vista cinematográfico son buenas historias y demás, cinematográficamente hablando, porque son para entretener y son bastante entretenidas. Desde el punto de vista legal, el espionaje durante estas épocas estuvo mal visto porque se atacaba la privacidad de la gente, y desde el punto de vista histórico hay que saber todo esto para no cometer los mismos errores, ya que el espionaje está siendo muy castigado tanto en México y en todo el mundo. Entonces eso es nuestro punto de vista que les decimos, con el cual tengan mucho cuidado, y principalmente esto ya se está dando mucho con los drones y otras cosas y nuevas tecnologías de la información. Lo pueden ver en nuestro canal del Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y más. Y a su vez también y principalmente tenemos al Señor de los Anillos, al Hobbit, a The Witcher y a Juego de Tronos, en donde principalmente desde el punto de vista cinematográfico tiene mucho cine medieval, mucho cine fantasioso, mucho cine de fantasía en general, en donde se nos pone en una época medieval en donde todas las demás cosas estaban prohibidas y te tenías que teñir, te tenías que atenuar, te tenías que obligar a aceptar ciertas conductas, tanto inmorales, morales, intranscendentales, éticas y no éticas, legales e ilegales, y sobre todo, principalmente y precisamente situaciones bastante cómodas e incómodas que pasaban
dentro de la época medieval de la Edad Media y que se refleja bastante con Juego de Tronos, con The Witcher y principalmente, amigos míos, con El Señor de los Anillos y El Hobbit, porque sí, así es, amigos míos, con El Señor de los Anillos, El Hobbit, Juego de Tronos y principalmente de The Witcher. ¿Por qué les decimos esto, amigos míos? Porque principalmente al estar ambientadas en una época medieval en donde todo estaba prohibido y se vivía la época del oscurantismo, para que quede más claro, principalmente, amigos míos, la época del oscurantismo que se vivió en la Edad Media y después en el Renacimiento, cuando se empezó a resurgir con las nuevas costumbres y tradiciones en donde la humanidad ya estaba saliendo de esa oscuridad, y principalmente con las situaciones y los ocasos bélicos y militares, es decir, con las situaciones bélicas y militares de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de toda la historia bélica de la humanidad, nos damos cuenta que tanto El Hobbit, El Señor de los Anillos, The Witcher y Juego de Tronos juegan perfectamente con el juego de la época medieval, porque en la época medieval había muchas reglas que tenías que seguir y si no te gustaban, sencillamente te atenías a lo que decía el señor feudal y si no estabas de acuerdo te mataban. Esto también se vivió en Japón y en muchos países de Europa y principalmente del mundo, a excepción de México, que nunca entramos en una época medieval, pero sí tuvimos un virreinato que era más una época medieval en México, y después en la Nueva España se tenían ciertos privilegios de las clases gobernantes, es decir, los españoles cuando nos conquistaron. De esto ya hablamos en el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general. Entonces, ya con todo esto, amigos míos, les decimos: El Hobbit, El Señor de los Anillos, The Witcher y Juego de Tronos nos hablan acerca de este mundo medieval en donde había reglas y normas que tenías que seguir, y si no estabas de acuerdo, te mataban, te cortaban la cabeza y precisamente todo tu cuerpo y tus entrañas se las daban de comer a los perros del señor feudal. Y principalmente la historia nos dice que la historia la escriben los vencedores. El derecho nos enseña que hay reglas y normas en las cuales podremos estar o no de acuerdo, y para seguirlas y obedecerlas. Por eso existe la desobediencia civil, que ya principalmente el derecho en general y varios autores han escrito de que cuando no se está de acuerdo con normas se debe de recurrir a la desobediencia civil. Y desde el punto de vista cinematográfico, los paisajes medievales y demás hacen que tú te teletransportes a esos mundos o no quieras estar en ellos. De eso se trata el mundo del cine. Ahora bien, para concluir todo esto, amigos míos, les comentamos que ya con todos los análisis que se han hecho, es precisamente que les decimos que tengan en cuenta todo esto, porque tanto en cine, derecho e historia nos gusta analizar estos temas, y para quienes no estén seguros de estudiar derecho e historia o cine, los invitamos a que se interesen en estos temas y se formen una carrera en cine, en derecho e historia, porque ningún canal hace estos análisis como nosotros, amigos míos, y principalmente les decimos: cine, derecho e historia y más está a sus órdenes a los siguientes correos electrónicos: elamparista2003@gmail.com, de Dragon Warrior 9303@gmail.com y el mundo de la historia en general @gmail.com. Cambio fuera, cine, derecho, historia y más. Hasta pronto y hasta luego.